señoras y señores, bienvenidos Verde Amanecer aquí a Wolf Sector. Están ustedes en su casa. Un aplauso y aparte qué chingón porque son carnales, puro verde. carnales de Cotitlán Izcalli. Es un honor para Wolf Sector tenerlos aquí. La verdad es que yo ya los quería entrevistar desde antes, no se había presentado la ocasión, pero déjenme decirles que pues estamos muy a gusto y estamos muy orgullosos de que existan bandas como ustedes, porque son bandas serias, son bandas que le están dando bien chingón y necesitamos platicar con ustedes, necesitamos que la gente que no los conoce, los conozca y que se presenten, por favor, mis carnales, con la audiencia. Pues yo soy el Ogro, soy el que canto. Yo soy el Clor, soy el que hace la música y que estoy a cargo del man en la banda de Open Records. Siempre se le respete todo el planeta. La neta esta banda si empieza, si empieza, pero nunca tropieza. Talento es Pues tenemos al dúo Dinamita, como ya se les conoce ahí en Cuautitlán Izcalli. nuevo, los llevamos en discreto. Chingan su madre. Qué chingón, mis hermanos. A mí me gustaría que empezáramos con este tema de cómo nace Verde Amanecer, qué significa Verde Amanecer. ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? Pues nosotros ya veníamos tocando de otra banda, pero en esa banda como que tomamos mucho como el liderazgo o la banda, no sé cómo decirlo, pero no nos parecía como el nombre, ¿no? Entonces decidimos, como nada nos quedamos él y yo, decidimos como cambiarle un poco el contexto, ¿no? Porque el nombre no era de nosotros. O ya, Y Verde entonces, Amanecer. ok. Entonces ustedes Sí, venían de Verde- una banda, la banda se desintegra, quedan ustedes dos y ustedes deciden hacer un nuevo concepto que es Verde Amanecer. Es que nos invitaron a la misma banda y yo lo conocí a él y le dije, ¿qué tranza, carnal? Es que están buscando vocal ahí en la banda donde me invitaron. Y le dije, ese güey, ¿qué pedo, carnal? Mándate unos audios, güey, para que te quedes ahí en la banda. Y así me dijo, no, chido, como que le pasé como el atajo, ¿no? Le dije, Sí, ve, claro. graba al estudio, güey. Y yo sé que tú cantas bien chido, güey, ve al estudio, graba y para de curar a esta banda, güey. Y me dijo, arre, perro, y me agarró el pedo y fue al estudio, grabó la rola y se quedó en la banda. Y en eso ahí hubo una circunstancia con ciertos integrantes del grupo, la chingada es que se empezó a desarmar todo el pedo y de repente nos dimos cuenta que los únicos que seguíamos en la banda, güey. Órale, ¿y de Entonces, dónde viene el como- nombre Verde Amanecer? ahí está el pedo. Nos llamábamos Decapitado por Gentío, entonces era como una onda así como muy brutal, ¿no? El nombre era muy como para tocar death metal y así Sí, 100% como... Bueno, yo a mi perspectiva del metal era como tener mucho blast o mucho puro gutural y metralletas todo el tiempo, ¿no? Y un death muy recio. Y nosotros éramos como más rítmicos, nosotros venimos como del new metal, del metalcore, del deathcore, nosotros somos como más de la new school del metal. Y dijimos, chale, güey, empezamos él y yo a hacer rolas. Y dijimos, güey, es que estas rolas no suenan como a decapitado, güey, como que no son como para que decapitaron, güey. Claro. Son como para hablar de alguna grifa, alguna historia, güey. Entonces, como nosotros somos, pues, con pachecones de antaño, somos fumones. Un día platicamos, oye, güey, mejor teníamos que cambiar el nombre de la banda, le cambiamos el contexto, güey, y creo que nos vamos a sentir más cómodos. Ya como dijimos, huevos, estará chingón. Y pensamos en el nombre, Verde Amanecer, este carnal como que lo trajo y dijo, no, el verde, puro positivo, puro para arriba. Y güey, lo que sientes en la mañana, siempre te inspira a hacer música. Estábamos mucho en ese trip en ese momento y dijimos, Verde Amanecer está al millón. Como que no se van a, como que marcar un poco la diferencia. Al contrario, como de decapitar, como mejor algo ahí más que pueda pasar un poco la barrera del tiempo, no como ser brutal, sino hacer música, hacer metal y metal mexicano y de aquí para adelante. Sí. Y aparte, pues el concepto la idea viene completamente de ustedes, Verde Amanecer, entonces viene de la Mary Jane. Perfecto, fíjate, Sí, me late, suena chido. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes mantenerse en la línea de fuego, mis hermanos? Pues sí, está bastante difícil, pero también está súper chido, ¿no? Pero es bastante complicado esto de tener una banda
proyecto o hacer música, ¿no? Es algo complicado por el momento, ¿no? Ya llegará el momento en que pues, no sea tan complicado y podamos hacerlo pues, más seguido, ¿no? Que es la intención. Más bien que como nosotros venimos tocando de hace un montón de años, güey, como hace, pues yo como que hace 15 años, mi carnal como unos 10. Entonces nosotros hacemos esto por amor a la música, güey. Pero ahorita estamos en un proceso, carnal, en el que queremos dar la vuelta a la tortilla, güey, de querer llevar este pedo a otro nivel. Y pues estamos como dando nuestra parte junto con varias clica, como que están sumados a varios movimientos del metal que se está haciendo ahorita. Entonces ahorita estamos como en una transición, la pandemia nos marcó bien cabrón. Nosotros somos como unos antes de la pandemia. Nosotros en la pandemia, pues afortunadamente aquí con la crew, con la clica, no hubo así alguna pérdida familiar, pero sí nos ausentamos un montón en como cuestiones de escenarios, y esos escenarios, carnal, es lo que nos alimentaba un chingo, güey. Entonces al darnos cuenta que no estaban esos escenarios, nosotros buscamos alternativas y usamos nuestra mente para poder pensar más, güey, que está todo el tiempo pensando que otro fin vas acá y vas allá y vas a otro lado. Entonces, la neta, en cuestión de la pandemia, nosotros aprovechamos como lo que pudimos de ella y nos pusimos a hacer un estudio aquí con la clica y nos juntamos con los productores de video y todo el pedo. Y ahorita ya vamos como un año que empezamos a sacar rolas ya más constantes. Llevamos como 3 o 4 seguidas, pero la idea es estar más rolas. Ahorita nosotros tenemos aquí rolas formadas para poder estar sacando, ¿sabes? Nosotros ahorita queremos sumarnos a la industria musical, no tanto como del metal, bro, sino como no separarnos, porque el metal siempre está separado. Entonces queremos como unirnos a toda la camada de la industria musical y pues ¿cómo? Pues dando fierrazos, como hace la música en un montón de géneros que luego el metalero es un poco cerrado y la banda andando putazos cada semana o cada día y metaleros se tardan años en sacar una rola, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos queremos traer muchas rolas, güey, y dar muchos videos, carnal, para tirar a nuevas generaciones para que hagan metal y el metal reviva en este pinche pedo, carnal. Ese es nuestro jale, joven. Y qué chingón, mi hermano, porque también, repito e insisto, lo están haciendo muy bien. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas bandas independientes, incluso no nada más de México, sino de otros países. Y fíjate que a veces uno hace la comparativa y escucho yo a Verde Amanecer y lo escucho ya lo escucho, la neta, una banda digna como para ustedes nos puedan representar en el extranjero. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de convivir con alguna banda extranjera? Hemos tocado con bastantes bandas internacionales, carnal. Como te digo, mi carnal y yo ya tenemos rato dando hemos tocado con un montón de bandas de otros lados, güey. Nosotros lo que ahorita nosotros queremos hacer, güey, es patear con rol, güey, con videos, güey, para que la gente nos escuche y poder estar tocando con la gente que nosotros admiramos y con los artistas que están ahí rompiéndola. Nosotros que el Metal México tiene un montón de potencial para llevar a otro lado, ¿ves? A las ligas de arriba. Entonces nosotros luchamos por eso, carnal, pero no es lo que nos mueve, güey. Nosotros lo que nos mueve es hacer rolas, güey, estar aquí divirtiéndonos en el barrio, pasando chido con una niña, un toquecito. Nosotros no somos, bueno, por lo menos yo y varias de mi gente, güey, que estamos aquí alrededor trabajando, como que no buscamos mil mierdas, solamente estar estables, güey, poder llegar a levantar el género lo más que podamos, hacer un movimiento y para arriba, carnal, porque pues, nos gusta la música y muy personalmente creo que el metal es música bien chingona, güey, que el mundo tiene que descubrir. Y vamos a darle con eso, con esa ideología. Fíjate que en México desafortunadamente remamos contracorriente y el metal pues la verdad es que sí lo tiene bien complicado. Las bandas emergentes a veces se agüitan, a veces como que no ven ganancias dentro de todo esto y pues sabemos perfectamente que al menos en mi caso, porque yo también tengo mi banda, pues muchas veces también como que lo hacemos por amor al arte, pero pues a veces también se necesita pues una fuente de ingreso para poder empezar a levantar todo esto, mis hermanos. ¿Qué opciones les dan ustedes a las bandas independientes? Ahorita se está trabajando mucho desde casa, desde el home studio.
¿qué consejo les dan ustedes a las bandas independientes? Porque muchos pensarían que pues todo es juntarte 20,000 o 30,000 y irte con tal estudio o con tal productor, cuando pues realmente también lo podemos hacer desde casa. ¿Qué opinan ustedes de eso, mis hermanos? Pues, de hecho, esa es la onda, güey. Muchos géneros que han venido desde abajo, que yo los he visto mucho más abajo que el nuestro, que nos han llegado y que incluso nos han llevado, porque la gente se ha unido, güey. Porque yo me he dado cuenta que en el metal hay un pedo de que cada quien quiera hacer su jale por su lado, güey. Y justo todo lo que tú mencionas ahorita, carnal, justo ese es el pedo, güey. Nosotros estamos luchando contra eso, güey. ¿Y qué es luchando? No nada más es como cantarlo, eso, güey. Simplemente, digo, es más bien hacer un movimiento entero, güey. Es decir, güey, o sea, yo conozco a este carnal que hace videos chidos, güey. Y el carnal, pues también quiere darle para arriba, güey. Y decirle, oye, güey, ¿por qué no nos fusionamos, no? Eso es algo que en otros géneros está bien duro. Y en el metal es como, tienes que hacer tu banda de tu vocalista, tu guitarrista, tu baterista, tu bajista, tu de los solos. Y, güey, no estamos en esos momentos. Estamos en momentos en que podemos llevar al metal dando muchas canciones, porque como tú lo dices, la cultura del home studio te hace como artista poder dar un chingo de ti. Puedes hacer riff, puedes acompañar, poder hacer una buena organización y tener una buena estrategia. Entonces el pedo de la estrategia no es nada fácil. Nosotros llevamos un chingo de años tocando y llevamos un chingo de años tratando de armar esa estrategia, y según nosotros la tenemos un poco amarrado como el pedo de cómo podemos hacer que sea el movimiento, y sobre eso hacemos ese pedo e invitamos a toda la banda que se jale. Y aparte hay otros movimientos en otros también están haciendo este pedo de juntarse todos. Y la neta, aquí entre pandilla, el metal mexicano va para acá. Eso es algo que te puedo decir así con se todo. nota, y lo hemos escuchado, incluso no nada más en el género que ustedes tocan, sino en algunos otros. Yo siento que lo que nos hace falta muchas veces también es unirnos y dejarnos ya de estar pateando a los black metaleros o de lo que los black metaleros nos estén pateando a nosotros, hacer un equipo entre todos, unirnos y demostrarle a la gente, realmente también se puede vivir de esto. En otros países pues la gente vive de esto y es algo bien chingón, ¿no? Que pues obviamente a qué músico no le gustaría empezar a vivir de esto. No, déjalo, güey, los pa. Mi querido Ogro, mi carnal, ¿cómo ha evolucionado tu sonido, tus guturales? ¿Cómo han evolucionado desde que empezaste hasta el día de hoy? O sea, ¿sientes que hay un cambio de ti de hace 3 años a ahorita? Con Verde para acá, como que tomé cierto estilo, no sé cómo decirlo, ¿no? Solo quería tener dicción en lo que cante. Pues obviamente ya la voz me cambió porque como que ya crecí, o no sé cómo explicarlo, que me cambió entonces... Claro. Yo sí lo siento bien cabrón. Es que yo lo grabo güey. Y yo No, y traes power, o sea, tienes un registro vocal muy agudo, y eso con los riffs de Cloro, no manches, la neta, pegan bien cañón, ¿eh? ¿Qué género musical les gusta aparte del metal, mis hermanos? ¿Qué me puedes decir tú, Cloro? No, carnal, ¿qué te digo, güey? Yo lo escucho de todo, carnal. Yo ahorita ando bien metido en toda la pedo musical. No, yo no me agüito con ningún género, carnal. Más bien sí puedo decir con toda la extensión de la palabra que pues de todo ahorita escucho, carnal. No, fíjate que desde que estamos haciendo lo del estudio, desde hace como unos años, nos hemos involucrado como en la textura más de la música. Como, bueno, pues en cuestión mía me he dado cuenta que la música no hay por qué haber, no hay música culposa, güey. Las músicas son ondas que mueven el alma, güey. Y si tú te mueves el reggaetón es porque tú traes algo, güey, que te mueve esa madre. Si te mueve el metal es porque te mueve esa madre, las guitarras, las baterías pesadas, güey. Si te mueve cualquier madre, o sea, ahorita es que aquí recibimos a gente de todo tipo, güey. Entonces como que he aprendido a valorar eso, carnal. He valorado a raperos, he valorado
a guitarristas que digo, fuck, güey. O sea, es como el jazz, o sea, hay gente que toca bien pasado de verga y la gente no los conoce, güey. Es más, a Max Cavalera que hace un riffcito aquí de 3, 4 cuerdas, pasado de verga. Pero hay gente que sabe hacer estructuras musicales bien locas y nadie conoce, ¿no? Y también ellos gritan, nuestra música está bien cabrona. Y yo siento que todos los géneros tienen con qué, y todos los géneros mueven ondas musicales que mueven el alma. Y aparte al músico le transmiten muchas sensaciones, muchas emociones. Fíjate que este tema y esta pregunta te la hago porque nosotros como músicos a veces lo sabemos. Tú cuando agarras tu instrumento musical y estás tocando cualquier cosa que sea una fuente de inspiración, te empieza de ahí nace el riff, pues. O sea, realmente los riffs pesados muchas veces no vienen ni siquiera de Dimebag Darrell o vienen de unas ondas así. Muchas veces nosotros estamos pensando en otra cosa y nuestra fuente de inspiración puede ser completamente distinta a la que la gente cree y realmente pues no es así, ¿no? También se van con la finta o se van con la idea de que pues, el metalero siempre está escuchando metal y siempre es rudo y siempre es malo, pero pues también los metaleros tenemos nuestro corazoncito. ¿O no, mi ogro? Sí, carnal, no, de aquí echamos ruedas de todo. De Dios, sí, no, nosotros no, pero no, hacemos música pesada. En particular, nosotros de Verde Amanecer no somos heavies, o sea, nosotros escuchamos un chingo de música, pero la neta, lo que nos sale de nosotros es música pesada, güey. O sea, nosotros no podemos hacer otra música, carnal. Entonces está chido esta onda de andar navegando en un montón de música, güey, porque al final del día llegamos al estudio y hacemos unos riffs, este canal se pone a hacer guturales y ese güey se puede haber escuchado todo el día rap, yo puedo haber escuchado mediodía metal y mediodía pinche trap y al final del día hacemos metal de Verde Amanecer y estamos contentos trabajándolo, él haciendo sus letras, yo haciendo los riffs, y no anda pensando en copiarla a nadie, güey. También eso es algo que pues siento que es parte de nuestra etapa, de nuestra madurez, como decía hace rato, güey. Nosotros no le copiamos a nadie, no andamos como, yo soy fan de Dimebag Darrell, ¿no? Para mí es Dios, güey, ese para mí, cuando hablan del creador, pero ya no lo escucho con esa intención de ser él, güey. Ahora escucho a Verde. La neta esta banda sin pesas y empieza, ya nunca tropieza. Talento, esfuerzo, sudor y huevo, los llevamos en discreto. Y digo, vamos a llevar a Verde a claro. verga, ¿no? Y es que ahora ya es tu sonido. Vamos. Y ahora ya es tu sonido, hermano. Ahora ya Verde Amanecer tiene su propio sonido. Incluso ustedes también pueden ser una fuente de inspiración para otras bandas, ¿no? O sea, eso está muy chingón. En lo personal, ¿cuál ha sido su fuente de inspiración? ¿Qué es lo que te inició a ti? Tú eres guitarrista. ¿Quién te metió en este pedo del metal? En este pedo, como cuestión personal, ahí con mi familia, como cuestión de sociedad, me metió mi familia. Yo siempre guié los pasos de mi carnal. Mi carnal es el actual vocalista del barrio, Pus. También tocamos con Nunca Digas Carnal de Sangre. Entonces, de ese güey, yo siempre seguí como sus pasos metaleros, güey. Y cuestión como de artistas, muy personalmente, Dimebag Darrell es el número uno para mí. Es para mí que desde ahorita no es como tan... Bueno, sí, soy súper fan, güey, y soy como... Para mí ese güey creador del pedo, la música me mama. Y está el Dino Casares y está el Jeff Hanneman. Qué buenos riffs se avienta Dino Casares, ¿no? Sí. Sí, esa cuestión de la guitarra son mis influencias y son los que a mí más me dan duro. Pero sí, escucho un montón de bandas. Cuando escucho metal, me vale madre y escucho un chingo de géneros, pero esos son mis fuertes. Simón, ¿y tú, Ogro? Pues yo me inspiré porque, bueno, también unos amigos de ahí por mi casa enseñaron el metal y de ahí me gustó mucho. Lo vi a Arch Enemy, tenía 16 años y pues ya como que dije, yo quiero vivir así. Y pues como que me prendió más la idea de tocar y fue lo que me inspiró a darle.
Órale, está chingón. ¿Con qué bandas han tocado ustedes, mis carnales? ¿Qué experiencia le quieren contar a nuestro público con alguna banda internacional que les quieran compartir al público de Wolf Sector? Bueno, la neta, hemos tocado con bandas que nos han gustado desde antes, yo creo, de estarle dando. Por ejemplo, tocamos con The Spaced Icon. Y ellos les gustó mucho cómo tocamos, me pidieron una playera, o sea, más bien que cada que nos presentamos con una banda es como que dar el 100, ¿no? Y la última fue el Whitechapel, entre otras que hemos ahí alternado, ¿no? En el escenario, pero sí, todo chido, nunca hemos sentido así como que está culero o que haya pasado algo bien feo. Nel, todo lo que... Pues a veces sí te la pasas culera, a veces sí pasa como que en la tocada o alguno de nuestro caso que nos ha pasado que un integrante ahí la media la cagoteó, ¿no? A nosotros en general nuestras vivencias como que dimos, estuvo cabrón, valió verla por esta madre, pero tratamos de que ya no pase a la otra tocada. Sí, claro. Es como a veces nos dicen que somos bien ojetes y que mandamos a todos a la verga. Y decimos, no, pues es que nos mandamos a la verga, pero pues están como un reglamento de respeto, güey. De si le vas a dar en esta banda, le vas a cabrón y le tienes que dar con todo. Y si no y si quieres unirte a este dúo, si quieres que este dúo sea una tercia, no mames, tienes que pasarte de verga. O sea, hay que darle el alma a este pedo, ¿ves? Pues es como algo difícil por todo lo que hemos vivido. El contexto que nos ha traído a hacer un dúo, güey, es otro pedo, güey. Nosotros siempre quisimos una banda entera, ¿no? Del solista y todo, güey. Pero no se pudo armar y ya dijimos, no está chido, un dúo está verga. Entonces ahora para que se deshaga un dúo, güey, va a estar perro, la neta. Sí, claro. Ya estuvo bien cagado, la neta, bien cagado, es una experiencia que te cuento. Porque estuvo bien chistoso, güey, porque fue años de estar buscando bateristas, güey. Así fue, mames, carnal, y no sacábamos rola, buscábamos a un baterista para que metiera al estudio de la chingada. No, un pedote. Sacamos ¿cómo se llama? Dominas Ciegas. Nos va muy chido aquí con la escena, con la clica que escucha metal nacional, que está pegado a nosotros. Empieza a llegar gente, güey, bateristas, carnal. ¿Qué onda, loco? Queremos tocar con Verde. Güey, yo se toca el bajo, quiero tocar con Verde. Y le digo a Lugo, oye, güey, pues ya está llegando la banda, ¿qué pedo? Este güey me dice, así está chingón. Le digo, pues, va, güey. Pues hay que decirles que ahora vamos a escoger a unos chidos para cuando nos toque tocar en vivo, pues, que pedo, pues, que hagamos una feria y que sea, ¿no? Vale, pero ahorita baterista de planta no traen. Ahorita, o sea, como los que dio la pandemia, no hemos como tenido shows y eso no nos ha obligado a buscar una banda en vivo. Pero eso estuvo chingón porque nos ha obligado a sentirnos que somos dos. Sí, no, está. Y el día de mañana que haya shows es como vamos a buscar una banda en vivo. Sí, esto que ustedes están haciendo, mi carnal, perdón que te interrumpa, está padrísimo y me gustaría también tocar este tema, porque muchas veces no necesitas tener pues una banda conformada de 20 tipos, cuando realmente pues muchos ni siquiera aportan, ¿no? Si ustedes, digamos, tienes vocal, tienes guitarrista y entre ustedes pueden armar una banda, esto está bien chingón y esto es algo también que tiene que saber la gente, porque me ha tocado que me preguntan, por ejemplo, o que me dicen, oye, recomiéndame un bajista o recomiéndame un guitarrista, recomiéndame un baterista, y mi consejo que yo les doy, pues hazlo tú mismo, maestro. O sea, tú mismo puedes hacer todo este concepto y ustedes están siendo un ejemplo porque no manches, están creando ustedes una banda, son un dúo y realmente pues no necesitan a veces de nadie más, ¿no? Eso está muy chingón. Claro, como tú dices, quien se quiera sumar y quien quiera aportar el día de mañana, pues es bienvenido, pero ahorita la neta ustedes lo están haciendo muy bien. Simón, y la neta, o sea, nos llega y hicimos y lo valoramos y lo ponemos en la mesa, güey. Pero la neta, honestamente, ya creado este pedo de un dúo, güey, nos gustaría que así se quedara. O sea, esta es nuestra idea. Nuestra idea antes es que sean 2 personas y llevarlo a tenga que llegar, güey.
porque Órale, sí. sentimos que tenemos que dar bueno, yo personalmente siento que tengo que dar este aporte a esta cultura musical nueva, carnal, de no nada más tener una banda y pagar estudios carísimos, hacer una rola, a ver si te va bien. No, güey, hacer home estudios y crear canciones y saber que puedes hacer baterías y que si eres un guitarrista hacer rolas y si conoces a un cabrón que canta bien chingón, pues que venga y cante encima de tus rolas, güey. O si Simón. canta bien cabrón y no tiene un riff, pues tú le haces un riff, güey. Y si tú no tocas la guitarra, tú armas como productor un grupo, güey. O sea, esas son cosas como de cultura musical que en el metal están súper arraigadas. Y aquí estamos tratando de sacar esa tierra del piso, carnal. Vamos a hablar un poquito, cómo fue el proceso de grabación, mis carnales, de su último material. Yo ahorita le estaba echando un ojito a YouTube. De hecho, vamos a ponerlo. Vamos a poner, porque no manches, está bien chido. Y aparte, la producción, la neta se ve chido. Esta canción que es Amanecer Verde, video oficial. Y fíjate que también estaba viendo otro detalle de ustedes. Y los comentarios que tienen, pues todos son positivos, como que la banda no les tira mucho hate. Y eso está muy chingón. Vamos a ver un pedacito pequeño. ¿Qué les parece de este video que yo estaba viendo? Y quiero compartirlo con la banda de Wolf Sector, porque también hay banda que nos escucha en otros países y está chido que escuchen, ¿no? Que escuchen lo que se está haciendo aquí en México y que vean la calidad. A mí me gustaría presumirles este video que al menos a mí me lo pareció. Se ve muy profesional. Vamos a ver un pedacito. ¿Qué les parece? Oye, de perro. El tiempo pasa y sigo sin descanso. Esta pasión me tiene atado, condenado a resistir lo que sea, decidido a abrir paso de quien sea. Por primera vez sonó, la melodía formó parte de mí. Es la vida que elegí vivir. Esto no para aunque me quieran ver morir. ¿Qué me pueden decir cómo fue el proceso de grabación de este material, de esta canción y del video? Esa canción forma parte de un EP del homónimo, entonces es así como que no la grabamos así como las de ahorita de aparte, ¿no? Hicimos un kit de rolas, pero el video sí fue como el más profesional que le hicimos al EP, y ese sí nos tardamos un ratito, pero pues fue un proceso súper chido. Los carnales de Corvo, se rifan machín. ¿Ellos fueron los que se encargaron de la producción del video? Simón, en ese tiempo trabajábamos más como buscábamos ahí con la gente de hacer videos, producción, todo. Ahorita afortunadamente ya tenemos un equipo de trabajo, pero en ese tiempo estábamos buscando con quién, y con los carnales de Corvo. Son homies de ahí de la Ciudad de México, se las discuten machín, son homies. Ahora noto que el video tiene 5,000 vistas, pues. Pues hoy en día no son nada, güey. Estamos haciendo movimiento para darle duro. Ahorita la neta, Taima, como quieras llamarle, perro, se está creando un movimiento chingón y el metal va para más views. Sentimos que son muy pocas, pero no estamos por views, ¿ves? Nosotros estamos en un proceso con varias clicas de levantar los views y todo muy metal. Y rola con rola se ha visto un poco más el crecimiento. Por ejemplo, esa canción es 2017, o sea, ya son 4 años. Uh-huh. Por ejemplo, Dominio a Ciegas tiene 3,000 y algo, o sea, mucho más de la mitad, y Dominio a Ciegas tiene apenas acaba de cumplir un año. Sí. La que acabamos de sacar, Defendiendo el Cuadro, ya va para 2,000 y tiene 2 meses. No. O sea, cada vez va
intentando, es que más bien no sabíamos que aquí era la fórmula en el crecimiento como banda, ¿no? Como proyecto. Nosotros De hecho, tocábamos, ujú. o sea, nos íbamos a ir a tocar a un chingo de lados gastando nuestro dinero ahí, cuando la neta el varo se tiene que ir a hacer música, porque eso es lo Claro. que nos va a dejar el legado, ¿no? Lo chido. Ajá, como trabajar más natural y dejar un poco como o sea, trabajar natural, pero como dejarse ir más, güey, ¿sabes? Como que ahorita estamos más de, ay, güey, hay que hacerlo, ya. Ahorita se cuenta que tenemos un nuevo sello, güey, que lo acabamos de fundar hace como medio año, güey, se llama Dog Records. Hace cuenta que antes nos llamábamos 201, pero ahorita estamos como Ya. como andamos en muchos géneros, quisimos como ya ponerle ciertas etiquetas. Dog Pound fue donde nos juntamos cierto crew para poder hacer esta cosa que no generen tanto dinero, güey, para que las bandas se animen y puedan hacerlo real y batallamos todos para el metal mexicano. Este es como el pedo que traemos. Entonces cualquier banda Con que... nosotros pueden venir. Sí, cualquier banda que nos esté escuchando o cualquier banda que los quiera contactar, pueden llegar con ustedes y ustedes ya les hacen un material perro. Pues pueden encontrar en todas las redes sociales, Nunca Digas Muere, Verde Amanecer, Dog Pound Records, a que lleguen aquí al estudio y hagamos una rola bien chingona y hacerle un video. Entonces el sonido que está logrando ahorita Verde Amanecer viene precisamente de la cantera, viene de ahí de su estudio. Dog Pound Records. Bien, entonces, ¿cuál es su meta en este año, mis hermanos? Por la pandemia, pues ha sido muy difícil y yo me imagino que también se les ha truncado pues el seguir caminando con su proyecto, pero también por otro lado, esto de las redes sociales ha crecido también bastante. Este año, ¿cuál es su meta, mis hermanos? ¿Qué esperan de este año, de lo que resta del año? Seguir con lo mismo, carnal, hacer rolas. Ahorita nosotros lo que sentimos que nos corresponde es hacer rolas, llegan a nuevas generaciones y el metal le resista. Ese es nuestro trabajo. Perfecto, mis hermanos. ¿Qué mensaje le quieren dar a la jauría del Lobo Mayor? A todos los que nos están escuchando ahorita, algún mensaje que les quieran dar. Que si quieres tocar y si quieres hacer metal, nada más tienes que tener actitud, carnal. Dog Pound Records con Verde Amanecer y se te brinda la mano para que hagas metal, verga, y lo llevemos a las plataformas digitales. La otra pregunta, mis carnales, ¿qué opinan de un espacio como este que pues les da acceso a las bandas independientes? Lo más chingón que pueda haber, carnal. Yo que el día que, hoy, un día como hoy que esté aquí yo contigo y con mi carnal, yo es lo que más te explico por qué. Porque nosotros llevamos más de 15 años dándole la música al metal y el hecho de que tú estés aquí haciendo un sitio, güey, es expone de tu empeño, de tu amor, de todo tu pedo, de lo que te gusta y nos invites y ya sea que los que te vean, hoy ya estamos muy agradecidos porque tú quieres compartir este pedo, güey. Y nosotros hacemos este pedo por amor al arte, carnal. Nosotros no andamos así pensando en chingaderas de lo que sean las bodas, güey. Nosotros hacemos esto de corazón, carnal. Viene de corazón, pero queremos que crezca el movimiento. No nada más estamos con, ay, sí, para el día que yo me muera, mi rola es mi mamá. Queremos crecer el movimiento para que el día que mañana no estemos, el movimiento esté prendido, esté en llamas, carnal. Esa es la misión. Somos una semilla del metal, puro verde. Lo siguiente, pues yo espero que el día de mañana me gustaría verlos hasta arriba, mis hermanos, y todas las bandas que están siguiendo sus pasos, pues ir todos como guerreros luchando y demostrando que sí se puede. Y a pesar de que pues, a veces hay mucha bandita, mi carnal, que luego no tienen ni siquiera para comprarse una guitarra, o incluso para cambiarle las cuerdas a su guitarra, que el día de mañana ellos vean que también se puede vivir de la música aquí en México y que hay bandas que le están echando todas las ganas como ustedes y que hay espacios como este que le están brindando la oportunidad a todas las bandas independientes de presentarse, y eso está muy chido, mis carnales. Esto sería todo de mi parte. Yo espero les haya gustado mucho la entrevista a toda la gente que nos esté escuchando. Verde Amanecer, vamos a darle un aplauso aquí. ¡A huevo, perros! Chido. Tenemos Verde Amanecer y todavía hay Verde Amanecer para rato. ¿Qué tranza, carnal? Nosotros somos Verde Amanecer. Gracias al pinche Lobo Mayor que nos estuvo aquí en su programa. Nos la pasamos bien chicos y bien mexicano. ¡Che, perro!